chico se despierta con una bofetada en la cabeza. Su padre, decepcionado, le dice que es la vergüenza de la familia. Pero lo que nadie sabía era que Yuren podía dominar todas las artes marciales del mundo. En el reino de Krasis, en la frontera norte, un ejército avanza. Su duque, Egion, se asombra mientras grita que es increíble. Zombies se levantan y caminan en su dirección. Egion comenta que su número supera su imaginación y que había una niebla venenosa de pesadillas. Un soldado le dice al duque que mire hacia arriba y él se sorprende. Había incluso un caballero no muerto, Durian. Ni siquiera uno de los 10 caballeros de más alto nivel entre los vivos podría garantizar una victoria contra él. Entonces dice que con su fuerza actual no pueden ganar y que deberían retroceder para ganar tiempo. Egion responde que no pueden, pues la muralla ya fue dañada y si la puerta cae, su reino llegará a su fin. Sin importar el sacrificio que hicieran, debían detenerlos hoy. Pero algo pasa a su lado. Un joven cabalga con su capa carmesí, dominando el campo de batalla. Egion pregunta quién avanza de forma tan descuidada, y el soldado lo reconoce. Es su refuerzo del marquesado de Rox del Sur, Yuren Rox, el único que lucha con dagas. El soldado intenta advertir que su oponente es Durian. Una simple daga nunca podría causar daño, hasta que el arma se clava en el ojo del zombie, hundiéndose y separando la cabeza del cuerpo del no muerto. Egion se sorprende y el caballero se pregunta si Durian se estaba deshaciendo. Se pregunta cómo es posible, mientras Yuren lanza sus dagas. Cada una acierta a los zombies y comienza a disolver sus formas monstruosas. Los derrite a todos con un único golpe, haciendo que la gente se pregunte si es un santo enviado de los cielos. Yuren piensa que no sean ridículos, pues era simplemente que todo lo que es bueno para el cuerpo, él lo tomará para sí mismo. 6 meses antes, el joven se despierta de repente. Se pregunta dónde está, mientras una sirvienta se acerca al joven amo. Yuren levanta la cabeza y dice que es una belleza, pero su ropa es extraña y lleva una espada. La mujer pregunta cómo se siente el joven amo, pues esta vez iba a llamar al sacerdote. Yuren extiende su mano, llamando la atención de la mujer. Dice que solo quiere preguntar algo, pero la chica ya se ha ido. Él sale de la cama, preguntándose en qué lugar de la tierra está, hasta que mira a un lado y ve su figura gorda en un espejo. Se pregunta dónde está su joven y hermosa figura, y por qué se ha convertido en un niño gordo. Incapaz de imaginarlo, el muchacho intenta convencerse de que todo es un sueño, y que si vuelve a dormir, quizás despierte. El sacerdote se acerca y dice que el joven amo finalmente ha despertado. Mientras tanto, un hombre aparece en la habitación y lo llama bastardo, pues la desgracia que manchó el nombre de su familia finalmente había despertado. El sacerdote le dice a su lord que acaba de despertar y que el castigo puede esperar. El hombre refunfuña un poco y el sacerdote dice que, para alguien que fue golpeado hasta desmayarse, no estaba muy herido. Su mente estaba estable y la mayoría de las heridas habían sanado, lo cual era un alivio. Sin embargo, el Lord grita que preferiría que hubiera perdido la vida, pues estaba acosando a su prometida y era una bestia. Tenía 19 años y era hora de crecer, pues incluso su hermano menor ya había despertado el aura, pero el hermano mayor seguía gordo y sin una pizca de energía. Yuren repite esto, totalmente en shock. El Lord se da la vuelta, advirtiéndole que cuando se recupere, debe ir con ella e implorar su perdón. Yuren repite sobre ella y su padre responde que se trata de su prometida, Iya, y que si ella no lo perdona, será realmente castigado. Le pregunta si entiende, y el protagonista acepta. El Lord le advierte que, en cualquier caso, debe dejar de traer desgracia al nombre de su familia. Yuren tiembla de miedo, preguntándose si esa es su identidad. Entonces él debe ser Wellington Rox. El Lord se sorprende al ser llamado por su nombre, llama al mocoso y le da una bofetada en la cara, pues fue muy osado al llamar a su padre por su nombre. El gordo es golpeado durante varios segundos. El sacerdote intenta calmar a su Lord, pero sin éxito. Yuren piensa que no puede ser, que esto debe ser un sueño. Retoma la conciencia después de un tiempo y se levanta asustado. Se pregunta por qué no ha despertado en el mundo real. La mujer se acerca y le pregunta si finalmente ha despertado. Yuren la llama a Arin y la mujer responde, pero se queda confundida al no recibir otra respuesta. El protagonista pregunta si estaba atrapado allí por haberse metido con ella y haber sido noqueado. Arin lo confirma, pero le pregunta por qué de repente está hablando de forma tan educada. Yuren asiente y pregunta si realmente fue golpeado de esa manera. La mujer lo confirma y dice que, para ser exactos, él intentó acosar a la señorita Iya allí mismo y ella lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. El protagonista maldice su vida, dejando a la chica confundida, mientras grita que estaba jodido, pues no tenía dudas, de alguna forma, había transmigrado a la web novel que escribió, pero no como el protagonista, sino como el villano basura que avergüenza al personaje principal y pierde su vida de forma miserable. Se queja de que ese no puede ser su destino. Arin llama a su joven amo,
pero él sigue perdiendo la cabeza. Dice que esto no es un betón, una palabra desconocida para la mujer. Yuren piensa que el cuerpo que poseyó era un bueno para nada, sin talento, sin habilidad, sin esfuerzo, viviendo solo por el prestigio de su familia. Él pierde a su prometida ante el protagonista. Intenta emboscarlo para vengarse, pero en su lugar es golpeado, y pierde la vida de forma patética en un callejón sin nombre. Yuren se pregunta cómo va a sobrevivir en un mundo tan incierto, reflexionando que es un mundo de fantasía y que no tiene idea de las habilidades del gordo, pero al menos conoce los encuentros del destino y los objetos que el protagonista aún no ha obtenido. Así que decide que se preparará rápidamente mientras se sienta en la cama, pero su mal centro de gravedad, debido a su cuerpo gordo, se lo impide. Arin pregunta si el joven amo está bien. Yuren responde que ciertamente no, pero nota algo diferente. La chica le dice que debería estar descansando. El protagonista piensa que no pudo verlo bien hace un momento, pero que por eso frunció el ceño antes. Una pantalla de sistema estaba al lado de Arin. Decía que las habilidades de la chica eran la espada rápida, el espejo de la mente clara y la adaptación de aura. La chica llama al joven amo una vez más. Yuren dice que no, que se volvió loco por unos segundos, pero que ya está bien y que ella debe volver a sus deberes. Arin acepta y se da la vuelta para irse mientras el protagonista la observa. Él reflexiona sobre la espada rápida, pues originalmente Arin era un personaje mucho más fuerte y talentoso que los caballeros normales. Pero quiere saber qué es eso de la afinidad, que estaba en cero. Se pregunta si es un simulador de citas y si eso aparece por haber jugado muchos de ese estilo. Quiere saber qué tipo de construcción de mundo es esta. El protagonista piensa un poco, pero cree que la afinidad no es negativa, considerando el comportamiento normal de Yuren. Pero esa no era la parte importante. Ve su propio cuerpo en el espejo mientras espera que aparezca la pantalla del sistema. Él grita que sí y mira su pantalla de estado, con la habilidad del ojo de la creación y los 4 cielos del clan Tang. Piensa que tiene algunas habilidades especiales, pero entre ellas, la habilidad de los 4 cielos del clan Tang. Era de ese betón Buxia que le encantaba porque la heroína era extremadamente hermosa, y es el clan que se especializa en venenos y armas ocultas. La construcción del mundo era una mezcla, pero decide esperar, pues si obtiene las artes marciales de los 4 cielos del clan Tang, tendrá una gran oportunidad de sobrevivir allí. Era un arte marcial de una secta renombrada en la provincia de los 4 cielos en las novelas Buxia, conocidas por los diversos tipos de venenos y especializada en el asesinato silencioso. Se pregunta por qué estaba allí si este debería ser un mundo de fantasía medieval, pero eso significa que puede desbloquear sus habilidades. Wellington camina hacia su sala, hasta que Arin llama a su lord. Él le pregunta si su hijo ha despertado y la chica lo confirma. Wellington quiere saber cómo se ve. Arin responde que todavía no parece estar del todo bien. Se cayó al intentar ponerse de pie y su estado general parecía malo. Wellington dice que el sacerdote Alio le había contado que la herida no era profunda, pero su hijo parecía un poco extraño, porque antes, si le hubiera dicho que le pidiera perdón a ella, habría hecho un berrinche, pero ahora, extrañamente, solo aceptó. Su personalidad no cambió, solo estaba aturdido. Mañana probablemente estaría furioso buscando venganza contra ella. Arin dice que su joven amo mejorará gradualmente. Wellington se gira molesto, dejando a la chica sorprendida. Dice que incluso él, su propio padre, se había rendido con él, pero la chica todavía creía. Debería sentirse mal por la chica y dejarla vivir su vida como caballero, preguntándose qué tan difícil era estar a su servicio. Pero Arin piensa que no, porque hoy el joven amo parecía diferente de alguna manera y era difícil de explicar. Más temprano, Arin le gritó, preguntándole de qué estaba hablando. El protagonista responde que solo quiere ejercitarse un poco y que ella debería mostrarle el camino. Arin pregunta si de verdad va a entrenar ahora y Yuren lo confirma, queriendo saber cuál es el problema. Su habilidad, Ojo del Creador, le permite ver los estatus, pero no tenía idea de cómo desbloquear el arte marcial del clan Tang de Sichuan. Quizás sea por su obesidad, y por ahora se ejercitará hasta encontrar un camino. Yuren piensa que esta mansión era gigantesca, del tamaño de varios estadios, y ya estaba exhausto. Pero si intenta ejercitarse en su habitación, su gordura lo seguirá llevando de vuelta a la cama. Definitivamente debería evitar los ejercicios en casa. Y también todos los sirvientes que encuentra sentían un disgusto extremo por él. Pero considerando cómo era el bastardo de Yuren,
no puede culparlos por eso. Siguen caminando y Yuren pregunta si ya estaban cerca. Arin responde que ya casi llegaban, que este era el tercer centro de entrenamiento y que la mayoría de los caballeros usan el primero y el segundo. De repente, Yuren nota a alguien frente a él, viendo que la afinidad era de -91, con posibilidades de quitarle la vida. Este hombre era Rek Kaoyan, quien llama al joven amo, preguntándole que lo trae a su salón de entrenamiento. Yuren lo reconoce de inmediato y el hombre se ríe, diciendo que era un honor que el joven amo todavía lo recordara. Yuren asiente y mira la espada, asustado. Entonces, de repente, llama a Arin, preguntando si algo había pasado entre ellos. Arin le pregunta si no lo recuerda, pues hace algunos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar, el furioso joven amo llamó a Rekka caballero aprendiz, y él le marcó el rostro con una espada mientras se reía, y después de eso, el marqués desistió de hacerlo entrenar. Yuren grita que no puede ser. Rekka lo mira de reojo, pensando, este pedazo de basura sin remedio. Yuren decide que huirá de allí, preguntando si hay otro salón de entrenamiento, ya que quería usar uno él solo. Arin dice que ese es el cuarto salón, pero está muy lejos y los materiales son malos, así que probablemente esté vacío. Yuren responde que es perfecto y que deben ir allá, pues si va a perder peso, debe hacerlo apropiadamente. La guardaespaldas acepta y le dice que la siga, mostrando que allí está el cuarto salón de entrenamiento, y Yuren respira agitado por la caminata. Mira hacia abajo y ve una mesa de equipamiento mientras piensa que el clan Tang de Sichuan se especializa en lanzar cuchillos. Entonces decide que quizás debería intentarlo, mirando los blancos frente a él. Yuren apunta a uno de ellos y levanta la daga a la altura de su rostro. Mueve su brazo hacia atrás y la lanza con todas sus fuerzas, pero la daga simplemente rebota en el suelo, sin lograr alcanzar su objetivo. Se queja, pensando que podría haberlo desbloqueado, pero nota a Arin a sus espaldas. Entonces pone una excusa, diciendo que solo la lanzó por diversión. Primero debería desarrollar resistencia básica y decide que correrá algunas veces alrededor del salón. Va a entrenar por su cuenta, así que Arin puede hacer lo que desee. Wellington se pregunta sobre eso, totalmente incrédulo, porque Yuren había ido al campo de entrenamiento y había comenzado a esforzarse. Era extraño, y se pregunta cuánto tiempo duraría. Pasan 3 semanas y el Lord dice que durante 3 semanas enteras no ha dejado de entrenar. El joven había perdido mucho peso y su apariencia cambió de forma notable. Como era de esperarse de su hijo, sin toda esa grasa, es realmente apuesto, preguntándose si realmente ha madurado. En el castillo del protagonista, él piensa que ha adelgazado mucho, pero la técnica del clan Tang de Sichuan se negaba a desbloquearse. Lo intentará por un mes, y si no funciona, simplemente le robará algunos encuentros afortunados al protagonista. Arin llega de repente diciendo que trajo la cena y el joven le agradece. Era una sopa de chirien, una comida llena de nutrientes excelente para quemar grasa y desarrollar músculo. Yuren se queja de la comida y Arin le pregunta si ya se cansó de ella. El protagonista lo confirma, pues no ha comido otra cosa por 3 semanas enteras, y la chica llama al joven amo, preguntándole qué es lo que realmente quiere, si perder peso o convertirse en un caballero. Yuren responde que le gustaría convertirse en un caballero, y Arin le dice que en este territorio, hasta el poderoso marqués come sopa de chirein después de entrenar, así que el joven amo debe dejar de quejarse, y comerse la sopa de una vez. Yuren solo acepta las órdenes con recelo, pensando que uno vive y aprende, pero se pregunta qué clase de costumbre anticuada era esa. De todos modos, esta sopa lo había ayudado a perder grasa, así que por ahora solo la comerá, tomando un poco con la cuchara y se la lleva a la boca. Yuren nota algo diferente y se pregunta qué es, porque hoy la sopa de chirein sabía un poco diferente. La pantalla del sistema aparece frente a él, avisándole que ha ingerido veneno, pero otra notificación también surge en cadena, pues el protagonista había cumplido la condición para desbloquear al clan Tang de Sichuan. Esta habilidad ha sido desbloqueada, dejando al protagonista totalmente incrédulo. De repente, el marqués oye que alguien llama a su puerta y le dice que entre. Era su esposa, quien le avisa que le ha traído un poco de té. Kaina era la segunda esposa y le pregunta qué está mirando tan intensamente. Wellington responde que solo estaba pensando en lo hermoso que era el jardín. Kaina dice que lo estaba cuidando personalmente con gran atención y su esposo habla de sus admirables habilidades. Pero la esposa lo abraza por la espalda de repente, preguntándole cuándo elegirá a Colin como su heredero, tal como lo había mencionado antes, pues, como ya estaba decidido de todos modos, sería bueno hacerlo rápidamente. Wellington se resiste al abrazo y la llama por su nombre, Kaina, avisándole que eso tomará un poco más de tiempo. Kaina pregunta por qué, si él había dicho que lo nombraría el mes pasado. El Lord lo confirma, pero dice que ella probablemente también lo ha escuchado. Recientemente, parece que Yuren finalmente ha entrado en razón, y él es el hijo mayor de la casa Rox. Si realmente se esfuerza,
podría ser un buen sucesor. Kaina dice que es verdad y que también ha escuchado mucho al respecto. Ella estaba preocupada, pero al menos él parece haberse recuperado, y eso debe ser un alivio para su esposo. Wellington dice que es curioso pensar que después de ser golpeado por su prometida, realmente despertó. Pero Kaina le pregunta qué hará con respecto al sucesor. El Lord responde que Yuren solo lleva entrenando 3 semanas y que es mejor observarlo un poco más de tiempo, pero le promete que si vuelve a sus antiguas costumbres, le dará el título de heredero a Colin de inmediato. Kaina dice que irá a su habitación primero y que él debe terminar su trabajo rápidamente. Finalmente sale de la oficina del duque, mordiéndose de rabia. Menciona el nombre de Yuren y le dice que espere y verá. De vuelta en la habitación, el protagonista se impresiona por haber desbloqueado la habilidad. Entonces dice que la familia Tang de Sichuan se especializa en veneno, y la condición para desbloquearla era ingerir veneno. Pero, deteniéndose a pensar, mira nuevamente el estatus de la sopa, pues tenía un icono y quiere saber qué había encima. Mirarlo hacía que el texto se desplazara hacia abajo, viendo que incluso mostraba una hierba anyan usada para la parálisis. El joven parece animado y Arin no entiende nada. Preguntándole por qué el joven Amon no estaba comiendo, Yuren responde que va a comer y se lleva otra cucharada a la boca. Mientras mastica, sigue pensando un rato más, queriendo saber quién puso el veneno en la sopa, pues normalmente Yuren no perdería la vida por veneno. Algo había cambiado el curso de la historia y ahora que lo piensa, había algo que aún no había ocurrido. Recordó a su padre junto a Colin. Se preguntaba por qué aún no lo había nombrado heredero oficial y si era porque había comenzado a entrenar. De cualquier forma, el veneno en la comida probablemente venía de ese lado. Tragó lo poco que quedaba. De repente, otra pantalla del sistema apareció frente a él. Le notificaba que se habían cumplido las condiciones para el veneno de parálisis débil. El joven avisó que había terminado de comer. Estaba tan bueno que lo hizo llorar, dejando a Arin sorprendida. Yuren dijo que quería estar un tiempo a solas y le preguntó si podía irse. La guardaespaldas simplemente aceptó. Le pidió que descansara, pues lo vería mañana, y Yuren aceptó, dándole las buenas noches. Cuando ella salió de la habitación, el joven se giró hacia el espejo. Dijo que ahora iba a investigar sobre el clan Tang de Sichuan. Ordenó que el ojo del creador apareciera de inmediato. El sistema mostró sus estadísticas y la tasa de sincronización, que había caído al 97%. Yuren dijo que era una interfaz inteligente, y si se enfocaba solo en la parte donde había un icono de más. Vio que ahora tenía la habilidad de veneno, artes marciales y armas ocultas. Primero, decidió que iba a revisar la de veneno. Solo la habilidad de parálisis débil estaba desbloqueada, pero él no tenía una técnica interna. El protagonista dijo que había muchos venenos y que debía bajar todo lo que pudiera. Vio que el veneno final era la invisibilidad. Eso significaba que debía desbloquear los anteriores primero. Era un sistema de niveles. Para conseguir la más básica de todas, la parálisis débil, necesitaba una técnica interna. Tenía sentido, pues el clan Tang de Sichuan usaba energía interna para guardar las pociones y ahora él iba a revisar las artes marciales. Había 3 opciones de artes marciales: las artes del veneno negro, la aguja de trueno y la energía divina de los 10.000 venenos. Yuren dijo que era una elección fácil, especialmente para un fan de Wuxia. Las artes marciales de la poción negra se enfocan en el veneno. El arte marcial de la aguja de trueno se enfoca en equipo oculto. Y la técnica de la energía divina de los 10.000 venenos toma más tiempo para mejorar, pero le permite perfeccionar su veneno y su equipo oculto. Eligiendo esa técnica de inmediato, el sistema le envió una energía. Yuren dijo que era increíble, pues los mantras de la técnica simplemente se grabaron en su mente. Debía intentar hacer circular la energía ahora mismo. Se quitó la camisa y se sentó en la cama mientras reunía energía en su dantian. El joven notó un flujo extraño en todo su cuerpo. Eso debía ser Eli. Debía guiarlo a través de los meridianos y guardarlo en el dantian para construir su fuerza interna. Al otro día, el joven terminó de concentrarse. Dijo que era increíble, pues esas novelas de artes marciales no mentían sobre entrenar toda la noche sin dormir. Esto era real y no se sentía cansado en lo absoluto. El hecho era que su cuerpo estaba lleno de energía. Podía sentir un flujo de ella a su alrededor. Podía decir cuántos pájaros había fuera de la ventana sin siquiera mirar. También sentía una energía cálida en su dantian y ahora, se hacía circular él y en su cabeza sin el espejo. La ventana de estado se abrió, mostrando que tenía una estrella en la técnica. El protagonista sintió un aura familiar fuera de la puerta. Miró hacia allá hasta que Arin abrió, llamando a su joven maestro, pues había venido a despertarlo. Pero como parecía intacto,
no debía haber dormido. Yuren respondió que simplemente había sucedido así. Ella respondió que eso no era bueno y que debería descansar para el entrenamiento de hoy. El protagonista se negó, pues ya estaba en camino. Se sentía increíble y estaba en una condición óptima, así que tenía que entrenar. Arin estuvo de acuerdo y avisó que primero prepararía el desayuno. Salió de la habitación, preguntándose cuándo el joven maestro había comenzado a ganar músculos. Afuera, en el campo de entrenamiento, Yuren se acercó a las dagas que estaban sobre la mesa. Dijo que era verdad mientras tomaba un puñal. Se preparó para lanzarlo hasta que notó algo diferente. Frente a sus ojos tenía una mira, igual que en los juegos de disparos en primera persona. Así que iba a apuntar precisamente al blanco. Movió su cuerpo rápidamente mientras Arin observaba preocupada. Yuren lanzó el arma y esta perforó el objetivo mientras liberaba un aura morada. Entonces dijo que realmente lo había logrado, y la guardaespaldas se impresionó. El protagonista también liberó las armas ocultas del sistema. Arin llamó al joven maestro, preguntando qué acababa de hacer. El protagonista respondió que él tampoco lo sabía y que creía que los resultados del entrenamiento del mes pasado estaban empezando a notarse. Ella respondió que no había forma, quedando totalmente sorprendida. Yuren reflexionó que era la primera vez que la veía así y se preguntó si debería intentarlo de nuevo. Sostuvo la daga una vez más. Pensó que cuando la lanzó, algo parecía como si su energía interna surgiera de su dantian. Y eso era bueno, pues esta vez la lanzaría más rápido y más fuerte. Lanzó una vez más contra el blanco, clavando la daga en su centro. El objetivo incluso se rompió. Arin quedó totalmente asombrada con eso y el protagonista mantuvo una sonrisa en su rostro. Pensó que tener una mira como en un juego era básicamente usar un hack. Lo creyera o no, antiguamente había un juego en primera persona llamado Battle Attack y él ganó el torneo del cibercafé. Arin preguntó qué demonios era eso. El protagonista quiso saber si ella sentía algo diferente en él y la guardaespaldas repitió la pregunta. Dijo que sí y que, además del hecho de que había perdido más peso que ayer, no podía decirlo realmente. El protagonista preguntó sobre haber perdido peso. Arin confirmó que él estaba entrenando todos los días y tomando sopa de chirein, pero hoy había cambiado de forma más notable. El protagonista se quedó sin entender y se preguntó si ella no podía sentir la energía interna fluyendo en su cuerpo. Eso significaba que en este mundo, solo él podía usar energía interna y nadie podía detectarla, así que había ganado un poder increíble. Se rió mientras se preguntaba si debería seguir practicando. Acertó 2 veces seguidas con una facilidad extrema. Dijo que esta vez intentaría algo diferente. Clavó una daga en el mango de otra que ya estaba en el blanco. Dijo que era perfecto, dejando a su guardaespaldas asombrada una vez más. Ella preguntó si podía intentarlo una vez. Sostuvo la daga y apuntó con calma. La chica la lanzó con todas sus fuerzas, pero ni siquiera llegó al blanco. Golpeó a un lado. Yuren dijo que había algo que ella no era capaz de hacer, y la chica se frustró. De repente, el joven notó algo, pues había aparecido una ventana de estado sobre la cabeza de ella. Había liberado la habilidad de corte directo. El protagonista repitió la parte de que podía ser ejecutada con cualquier arma. Dijo que lo probaría mientras Arin se irritaba porque no le estaba funcionando. Él se preguntó si debería intentarlo con eso. Le pidió a Arin que se hiciera a un lado por un momento. Ella preguntó qué era eso que tenía en la mano, ya que sostenía una espada de madera rota. El protagonista la levantó hasta el punto más alto. Sintió una gran cantidad de energía interna en su cuerpo fluir desde el dantian hasta sus brazos. Así, la lanzó, ejecutando el corte directo. Aquella espada rota se clavó en medio del blanco y rompió todo a su alrededor. Arin se impresionó y preguntó qué demonios era eso. Quería saber qué tipo de poder era ese que tenía el joven maestro, y Yuren respondió que no estaba seguro, que tal vez era práctica. Su guardaespaldas respondió que era imposible que fuera eso. El protagonista dijo que sabía que ella reportaba sus entrenamientos a su padre. Entonces, tenía un favor que pedirle. Quería que mantuviera este asunto en secreto por un tiempo. Arin le preguntó por qué. Yuren dijo que ahora estaba probando muchas cosas y que más tarde lo explicaría él mismo, así que debía esperar. Ella simplemente aceptó, y así pasó el día. Los empleados de la casa se despidieron, deseándoles un buen trabajo y que se verían mañana. La misma rutina ocurrió con un hombre llamado Peru, que simplemente aceptó. Caminó tranquilamente por allí y cambió de dirección. Yuren lo miró con una expresión fría. Entonces decidió usar el ojo del creador en él. Este era Peru, con afinidad 0,
el poder de toque venenoso y movimiento ágil. Yuren dijo que esa habilidad le permitía poner veneno en su comida y que definitivamente era ese tipo. Así que finalmente haría la prueba real, porque la flecha que flota en mi mano irá directo hacia este tipo. Susurrando la invocación del veneno paralizante, su aura desciende hasta sus 2 dedos índices. De repente, Perú siente algo extraño en su cuerpo. Se da la vuelta mientras sufre y grita que su cuerpo no puede moverse. El protagonista se le acerca mientras está desmayado, diciendo que la prueba fue un éxito. Puede ver que la duración total es de 1 hora, y que movería a este hombre primero, cargándolo en su espalda. Al anochecer, en otro lugar, Perú sufre de dolor. El protagonista le ordena que reaccione. Le pregunta si ya ha recobrado el sentido y si sabe quién es él. Perú tiembla de miedo y el protagonista dice que si quiere vivir, debe responder correctamente. Le pregunta si fue él quien puso veneno en su sopa. Tiene algunas preguntas para este hombre. Perú debe parpadear una vez y la respuesta es sí y 2 veces si es no. Le pregunta si entendió, y Perú parpadea una vez. El protagonista decide preguntar de nuevo, queriendo saber si fue él quien envenenó su sopa. Perú lo mira fríamente y parpadea una sola vez. Yuren le pregunta si el veneno que le dio fue la hierba Anyan. Perú se asusta y parpadea 2 veces. Pasando a la siguiente pregunta, el protagonista dice que quien le ordenó envenenarlo fue la marquesa Kaina. Yuren se sorprende con la respuesta, ya que Perú lo había negado. Le ordena a ese bastardo que no mienta, porque puede decirlo todo, pero si miente, su cuello tendrá la marca de una daga. Ahora le preguntará de nuevo, queriendo saber si quien dio la orden fue la señorita Kaina. Perú se asusta aún más y lo niega una vez más. El protagonista piensa que no parece estar mintiendo y quiere saber quién fue, pero va a actuar un poco. Le ordena que se coma esto y se lo trague, pues se llama veneno inicial. El hombre traga y el protagonista dice que, a partir de este momento, le queda exactamente 1 mes de vida. Si no toma el antídoto que él tiene cuando pase el mes, todos los órganos de su cuerpo se derretirán, así que por ahora es mejor que siga sus órdenes. Le pregunta si entendió y Perú asiente. Ahora, el protagonista le toca la cabeza, intentando liberar el veneno paralizante, y así el hombre ya no tiene la restricción. El protagonista le avisa que ya puede moverse y hablar, y Perú acepta. Yuren dice que preguntará una vez más, queriendo saber quién le ordenó envenenarlo. Perú tiembla un poco de miedo, diciendo que fue el comandante de los caballeros, Carox Livingtaine. Él había ordenado que el joven maestro perdiera la vida como un soldado antes de que terminara el año. El protagonista piensa que él es el hermano mayor de Kaina y fue nombrado comandante por sus conexiones, pero que eso no es importante. Le entrega un papel a su nuevo subordinado. Perú pregunta si todos esos no son venenos, y el protagonista piensa que pocas personas tienen tanto conocimiento como este tipo. Entonces le avisa que alguien como él podría conseguirlos en el mercado negro y que debe tomar el dinero de Carox. Debe traerle todos los venenos, comenzando con el que ya tiene, mañana por la noche. Perú le pregunta por qué necesita todos esos venenos. Yuren responde preguntándole cuándo le dio permiso para hacer preguntas. El subordinado solo asiente con temor. Yuren se da la vuelta, diciendo que deben irse pronto, y además, a partir de hoy, todas sus sopas medicinales deberán tener mucha hierba Anyan. Perú, totalmente sorprendido, le pregunta sobre eso. De vuelta en su habitación, el protagonista dice que eso fue increíble y que las artes marciales son realmente fuertes más allá de toda medida. Y aún así cayó en su veneno inicial, que solo era un montón de hojas juntas, y se lo creyó. Pero, de todos modos, por ahora necesita dominar rápidamente las artes marciales de los 4 cielos de Tang. Si las cosas salen diferente al camino que escribió, ocurrirán eventos terribles en todo el mundo. Después de un día entero, Perú llama al joven maestro, avisándole que trajo todas las hierbas venenosas que tenía a la mano. Deja un poco de ginseng y algunas hojas sobre la mesa. El protagonista dice que esa es la hierba Anyan, la enredadera verde inversa, y la otra es una hoja de tinta de cuervo. Perú se sorprende y le pregunta cómo lo sabe, ya que todas son hierbas tóxicas raras. Yuren responde que es algo muy básico y reflexiona que puede ver todo eso con la ventana de estado. Pero cambia de tema, preguntándole por qué tenía los otros venenos y la hierba Anyan sería suficiente para quitarle la vida. Perú responde que la hierba Anyan tarda mucho y que si se desarrolla resistencia, cualquiera puede soportarla, y que si se mezcla con la enredadera verde, los efectos aumentan. El protagonista resume que si los venenos se combinan, el efecto se vuelve más fuerte y más difícil de detectar, preguntándole de dónde aprendió sobre venenos. Perú dice que cuando tenía 8 años, fue vendido a la familia Livingtaine y aprendió de un maestro del veneno. Eran cerca de 20 niños, pero todos perdieron la vida y solo él sobrevivió. Yuren piensa que sin afinidad por el veneno, los niños no sobrevivirían mucho tiempo y que él no parece agradecido con la familia,
por lo que ha ganado una persona útil, diciendo que lo hizo bien y que eso es todo por hoy. Perú le agradece al joven maestro y le desea una noche tranquila. El protagonista se queda solo en la habitación y piensa que es hora de empezar. Con esas hierbas venenosas allí, se las comería todas, llevándose una a la boca. El protagonista siente ganas de vomitar por el sabor. Su sistema le notifica que todos los venenos han sido ingeridos y que hay un gran peligro, por lo que debe meditar y subir al nivel 2. El protagonista respira hondo, tratando de concentrarse con todas sus fuerzas. Al pasar otro día, Arin llama a su puerta, diciéndole a su señor que ya es de mañana. Ella nota que el joven maestro ya se ha levantado y se sorprende, pues el joven maestro estaba sentado en la cama, meditando. Ella se pregunta qué demonios le ha pasado a su cuerpo. El protagonista logra alcanzar las 2 estrellas y adquiere el arte marcial del tesoro dracónico y 3 venenos más. Entonces, despierta con una sonrisa en el rostro. Ella quiere saber qué en el mundo le pasó al joven maestro, pero siente un olor extraño y se queja de ello. El protagonista solo lo acepta y se rasca la cabeza. Reflexiona que es cierto que cuando la energía interna y las artes marciales suben de nivel, se eliminan muchas impurezas del cuerpo. Entonces camina diciendo que apesta un poco y que debería abrir la ventana. Arin le pide que no lo haga y que vaya directo a bañarse. Con el pasar del día, ella guía el camino del joven maestro. Yuren se ríe al ver que está aprendiendo los movimientos del arte marcial de los pasos dracónicos, una técnica de movimiento optimizada para el asesinato y la evasión, usada por la familia Tang, y no puede creer que está aprendiendo algo que solo aparece en las novelas. Pensando en solo imitar los movimientos por ahora, Arin llama al joven maestro y se da la vuelta, preguntándole por qué de repente camina como un borracho y qué le pasa a su cuerpo. El protagonista responde que está bien y que no debe preocuparse. Se ríe mientras camina de un lado a otro. Arin le pregunta si de verdad está todo bien, pues hoy iría al salón de entrenamiento 1 y había muchos caballeros allí. El protagonista lo confirma y dice que, sin duda, estará bien. Solo tenía curiosidad sobre cómo entrenan los otros caballeros y que ella no necesita preocuparse por él. Arin le avisa que ya casi llegan. Los caballeros entrenan arduamente, blandiendo sus espadas, de arriba a abajo y de un lado a otro. Un caballero se sorprende y pregunta quién es esa persona, pues esa mujer es la sirvienta del joven maestro mayor. Pero quieren saber quién es el joven apuesto que está detrás de ella. La gente se asombra al recordar que el joven maestro perdió muchísimo peso entrenando, queriendo saber qué tipo de magia usó para dejar de ser un cerdo inútil. El protagonista piensa que no importa que esos tipos susurren en voz baja, su energía interna le permite escucharlo todo. Arin señala a un tipo en el pasillo, concentrado en su entrenamiento, que parece ser un caballero aprendiz, pero su postura es excelente y probablemente se convertirá en un iniciado pronto. Esos movimientos son las formas básicas de la esgrima de Rox, así que el joven maestro debe observar con atención, mientras Yuren se fija en ese tipo. Él era Clyde, un personaje clave en la novela que se convierte en aliado del protagonista y cuyo pasado nunca había escrito antes de que se encontraran. Clyde blande su espada de arriba a abajo y Yuren piensa que es interesante que esté en un lugar como este. Una buena oportunidad vendría después, y de todas formas, hoy estos caballeros que tenían una afinidad negativa con él se convirtieron en sus sujetos de prueba. Primero probará el veneno en cadena, eligiendo como objetivo a un caballero de cabello morado. Decide activar el veneno en cadena y el caballero siente un dolor repentino. Cae de rodillas al suelo mientras otras personas corren en su dirección. Le preguntan qué le pasa y si necesita ir al baño, pero el hombre lo niega. Babea mientras intenta soportar el dolor. Cae al suelo y los caballeros gritan que necesitan llamar al sacerdote, pero de repente, el dolor del hombre desaparece y su jefe le pregunta qué le pasaba. El dolor había desaparecido, y el jefe le pregunta si el bastardo estaba bromeando y le dice que vaya al baño. El caballero intenta argumentar que realmente estaba sufriendo. Yuren dice que estuvo bien, y esta vez activará la niebla desmanteladora de almas, que causa miedo y confusión en el objetivo dentro de un rango. De repente, un caballero escucha un estruendo. El hombre frente a él se había convertido en un demonio aterrador. Arin ve a los hombres caídos en el suelo, gritando para que el demonio se vaya. Ella se pregunta por qué estaban así. En su pesadilla, el hombre se enfrenta a un demonio y a un esqueleto que intentan quitarle la vida. Maldice la situación, pero de repente todo desaparece. Se preguntan qué fue eso tan repentino. Yuren piensa que no puede dejar que pierdan la vida y que ya fue suficiente prueba por hoy,
pues fue impresionante, así que avisa que se va por ahora. Arin le pregunta si se retira tan pronto, y el protagonista responde que estaba muy ruidoso allí y que irá al salón 4 como estaba planeado. En el camino se encuentran con una chica. Ella dice que ha llegado un invitado para el joven amo. La señorita Ilya Marcus ha venido a verlo. Aquella mujer en la ventana dice que esta vez realmente va a romper la resistencia de Yuren. Se voltea hacia el protagonista, que solo dice su nombre. La chica se sonroja de repente y Yuren pregunta si ya había llegado. Ilya no lo reconoce y pregunta quién es él. Antes, cuando la sirvienta lo llamó y le avisó que Ilya Marcus estaba esperando, el protagonista pensó que su prometida de puños fuertes venía a visitarlo. Probablemente era el momento en que ella exigió romper el compromiso, pero Yuren continuó negándose y diciéndole que no fuera ridícula. El joven dice que la situación es inevitable. De vuelta en la habitación, el protagonista responde que es él, Yuren. La chica se sorprende y él dice que ha pasado un tiempo. Ilya dice que escuchó el rumor de que había perdido peso entrenando, pero pensó que obviamente era falso, pues no habían pasado ni 2 meses y él había cambiado tanto. El protagonista dice que fue porque trabajó muy duro, dejando a Ilya confundida. Después de ser golpeado por ella, Yuren pensó durante mucho tiempo, y entonces decidió cambiar su vida. Ilya le pregunta si quiere pelear para vengarse, pero el joven lo niega. Se arrodilla porque está agradecido con ella, pues gracias a eso pudo recuperar el juicio y realmente lamenta lo que pasó. Si ella quiere romper el compromiso por eso, él lo aceptará. Ella solo pregunta quién es él, porque no lo está reconociendo. Yuren dice que es la antigua basura de la familia Rox. Nuevamente, siente mucho todo lo que hizo. Ilya se sorprende con eso. El protagonista piensa que, para ser honesto, no fue su culpa, sino del dueño original de este cuerpo. La razón por la que estaba pidiendo perdón era una razón específica. Ilya no era una simple heroína, tenía la habilidad de reina de la espada y así solo mejora su esgrima. Más tarde, ella salva al protagonista caído e incluso corta al villano final, y eso es posible gracias a su habilidad. Por eso, aunque rompieran el compromiso, sería beneficioso restaurar su relación y hacerla su aliada. Pero Ilya le ordena que se levante, preguntando si hablaba en serio. Yuren responde que sí y lo promete, pero la chica lo niega. Le ordena que lo jure mientras emana un aura aterradora. El protagonista piensa que es una presión sofocante y que ya ha visto esa escena en algún lugar. Ilya dice que él no quiere vivir como antes, y si rompe el acuerdo, lo golpeará hasta matarlo. El protagonista se queda confundido, pues la Ilya original le dijo eso al protagonista. De todas formas, no puede respirar y murmura sobre el veneno de la miríada del arte divino eléctrico. Ilya se sorprende porque el protagonista se levanta. Ella pregunta cómo resistió su aura, pero el protagonista acepta y lo jura con una dulce sonrisa en su rostro. Ilya se avergüenza y se da la vuelta para irse, diciendo que lo vigilará. Si comete un error más, romperán el compromiso sin importar el motivo. El protagonista se sorprende de que no hayan terminado todavía. En el castillo del señor, Wellington le pregunta si encontró a Yuren y la chica lo confirma. Él le pregunta si tomó su decisión. Ilya lo confirma una vez más y dice que el compromiso no se romperá de ninguna manera. Wellington pregunta el motivo. Ilya explica que su padre siempre decía que la gente no puede cambiar, pero había un rumor de que él cambió y sintió curiosidad. Se preguntaba si habría vuelto a ser el débil pero amable Yuren de su infancia. Pero en lugar de eso, se convirtió en una persona completamente diferente, y esa es la razón por la que quiere creer en él una vez más. Wellington pregunta si es solo por eso, y la chica lo afirma. Pero si vuelve a ser una basura, ella lo golpeará hasta matarlo, con sus propias manos. Wellington dice que es lo esperado de una gran guerrera y que debe cuidar de Yuren. Ilya decide seguir su camino y el señor le pide que se quede unos días más. La chica cuenta que le dijo a su padre que rompería el compromiso y que ahora es un poco extraño. Wellington le pregunta si verá a Yuren antes de irse, pero Ilya lo niega porque está entrenando y no quiere interrumpir. Pasa el día y Yuren pregunta por qué su padre lo ha llamado. Él lo niega, queriendo saber quién es, y el protagonista no entiende la pregunta. Wellington se ríe diciendo que era una broma y que realmente ha trabajado duro, pero quiere saber si él sabe por qué ha sido llamado. Yuren pregunta si es por el comienzo de su entrenamiento como caballero. Wellington dice que está en lo cierto y que también se ha vuelto perspicaz. Ahora aprenderá la esgrima de la familia Rox, y el protagonista llama al marqués, diciendo que tiene algo nuevo que contarle. Su padre le pregunta sobre las artes de lanzamiento, pues quiere aprender eso en lugar de esgrima. El protagonista confirma la información y Wellington responde que es inaceptable, que esa habilidad vulgar es usada por bandidos. Con esa técnica, ni siquiera estaría cerca de conseguir la armadura de caballero o derrotar a un monstruo de bajo nivel como un Borak. Yuren dice que entonces deberían hacer una apuesta sobre si puede o no cazar un Borak con una daga, y que si está tan seguro,
deberían apostar. Su padre suspira, diciendo que está siendo terco innecesariamente. La espada de un guerrero necesita aura para destruir las escamas de un Borak, así que, aunque hubiera practicado el lanzamiento por 100 años, nunca sería capaz de perforar las escamas de un Borak. El protagonista dice que, en ese caso, debe estar seguro de su victoria, por lo que debería hacer la apuesta con él. Su padre lo llama imprudente y dice que aprovechará esta oportunidad para aplastar por completo su terquedad. Le pregunta cuáles son las condiciones de la victoria, y Yuren responde que si derrota a un Borak con su daga, se encargará de su propio entrenamiento, y si falla, hará lo que él le ordene. Con el paso del día, el protagonista dice que todo está bien y que Arin no reportó su entrenamiento y que la verdadera prueba será mañana. Se pregunta cuántos intentos necesitará para perforar las escamas de un Borak. Solo por si acaso, comerá algunas hierbas venenosas esa noche y aumentará su cuerpo divino de las miríadas de venenos a 3 estrellas. Se voltea al escuchar un ruido. Arin llama al joven amo y le avisa que viene a entregar un mensaje del marqués. Mañana a las 12, y el lugar será el primer centro de entrenamiento. Él le pregunta si incluso ella sabe sobre la apuesta, y Arin responde que no solo ella, sino que todo el estado ya lo sabe. Gracias a eso, todo el lugar está estallando de risa ahora. Todos hablaban de cómo el joven maestro se mojaría los pantalones de miedo o saldría corriendo al ver un Borak, y se divertían mucho con eso. Después de todo, el joven maestro sigue siendo el enemigo público número 1. Yuren dice que, en ese caso, toda esa gente iría a ver mañana, y Arin lo confirma, pues el marqués no se detendría ahí y el centro de entrenamiento estaría completamente lleno. El muchacho murmura, quejándose de que ese era el precio de la fama, pero quiere saber qué piensa Arin que va a pasar. La chica dice que probablemente sería el día en que el joven maestro brillaría. Su técnica del cuerpo divino de la miríada de venenos alcanza las 3 estrellas y llega a la gran hora de la prueba. La gente celebra mientras grita en contra o a favor del joven maestro. Yuren dice que realmente era vergonzoso. Su padre da inicio al evento preguntando si su hijo estaba listo. El joven confirma, pero dice que hay mucho público. Wellington dice que solo se lo contó a su mago, pero de alguna manera la noticia se extendió a todos. Debería intentar no avergonzarse por eso. El mago avisa que va a empezar y usa su magia de invocación de corto alcance. Yuren piensa que finalmente verá magia con sus propios ojos. Un rayo cae de repente en el campo de batalla. Una criatura toma forma en medio del humo. El protagonista piensa que había algo aún más increíble que eso, ver frente a él a un monstruo que él mismo creó como autor. Borak, un monstruo marino de 1.50 metros de altura. La gente piensa que no deberían mirarlo, que es aterrador. El protagonista se queda impresionado, pues así es como se veía. Actualmente, este monstruo, el Borak, fue algo que se le ocurrió mientras comía sashimi de pescado púrpura y estaba lleno de ideas para monstruos. Si no fuera por las piernas y los brazos, hasta sería un poco adorable. El monstruo avanza contra el muchacho. Yuren apenas nota el ataque y lo esquiva, moviéndose a la espalda de la criatura. La gente se impresiona y el Lord dice que aún no ha terminado. Borak se da la vuelta sin entender nada. El protagonista piensa que simplemente avanzó sin siquiera pensarlo, pero no era tan rápido como imaginaba. Primero, va a ver qué tan duras son sus escamas, sacando una daga. Hasta que nota algo diferente, había algo como un objetivo que marcaba un punto débil en la criatura. El protagonista decide intentarlo y balancea su brazo para lanzar la daga. Sui se desvía hacia la hoja y golpea el punto débil de la criatura. El Borak siente un dolor extremo de repente, cae al suelo sin vida, arruinando cualquier tipo de entretenimiento para el público. El protagonista se queja, pensando que cayó de un solo golpe. La gente queda impresionada, e incluso Wellington está totalmente en shock. Todos gritan a favor del joven maestro, diciendo que realmente lo logró. El joven maestro había derrotado al Borak, y fue genial. Lo aplauden, hasta que una voz llama al mocoso por su nombre, Yuren, preguntándole cómo diablos lo había hecho. El protagonista dice que apuntó con cuidado y acertó en el lugar correcto. Su padre se queja, diciendo que no puede aceptar eso. Que un Borak perdiera la vida por una simple daga era imposible. El protagonista pregunta si el gran marqués Rock se retractará de su palabra. Su mago llama al marqués, diciéndole que debajo del brazo del Borak había un punto sin escamas y que el joven maestro acertó justo ahí. Wellington se queja de que fue pura suerte, y el protagonista dice que una apuesta es una apuesta. Su padre le pide que pelee solo una ronda más, pues añadirá otra promesa a cambio. Si gana esta vez, le concederá cualquier deseo que pida. Pero si pierde, debe volver y aprender esgrima como acordaron, y el protagonista se anima con eso. Su padre dice que esta vez su oponente será un caballero y no un Borak. Le pregunta si acepta el desafío ahora. El protagonista dice que sí, que no le importa. Piensa que, al contrario,
es su oportunidad. Se enfrentaría al comandante de los caballeros, Carox. Se pregunta si esta podría ser la oportunidad de quebrar la arrogancia de ese tipo, pero todavía quiere conservar el veneno de Perú y debería dejarlo ir por ahora. Wellington dice que, sin duda, un caballero completamente entrenado sería demasiado para él, así que en su lugar pondrá a un aprendiz, y así será lo suficientemente justo. El protagonista lo piensa, se pregunta si podría elegir al caballero, y elige a Clyde como su adversario. El hombre camina hacia la arena con su espada en la espalda, dice que el marqués lo ha llamado, y Wellington comenta que parece muy confiado. Le dará una tarea a Clyde. El aprendiz acepta y dice que cumplirá cualquier orden de su señor. Le dice que ponga en su lugar a ese muchacho, y Clyde se da la vuelta. El joven maestro simplemente lo saluda con la mano, dejando al aprendiz de esgrima totalmente confundido. Wellington pregunta qué pasa, si no confía en que es capaz de hacerlo. Clyde lo niega y dice que hará lo que se le ordenó. El protagonista le dice que no se preocupe demasiado, solo lanzará 3 dagas, y si bloquea las 3, puede considerarlo su victoria. Wellington pregunta si ve la arrogancia de ese mocoso y que debe darle una verdadera lección esta vez. Clyde prepara su espada y el protagonista rodea la arena. Los caballeros dicen que si pierde, no cenará hoy y tendrá que correr 100 vueltas por el campo de entrenamiento. Una persona del público con voz femenina dice que el joven maestro puede hacerlo. Piensa que, sea quien sea, lo está animando. Clyde llama al joven maestro, le avisa que está listo, y Yuren también se da la vuelta. Prepara su primera daga, pues va a empezar con todo. Pero nota algo extraño, en comparación con la pelea contra el Borak, este tiene muchas más aperturas. Si acierta en una de ellas, podría quitarle la vida, y no dejará que eso suceda, lanzando la primera de sus dagas, pues simplemente avanzará de frente. Clyde dice que es bueno e intenta defenderse con su espada, siendo forzado a retroceder unos 4 pasos por el impacto. La gente se pregunta qué fue ese sonido, pues pareció un cañonazo. Wellington le dice que espere y nota la daga cayendo al suelo. La recoge del suelo, preguntándose cómo una daga común podía tener tanto poder. Clyde tiembla de miedo al ver su espada perforada. El protagonista le pregunta si ya entró en calor, pues ya vio lo que pasa si baja la guardia. Debe prepararse, porque esta vez lanzará con todo lo que tiene, emanando una presión que hace temblar al aspirante a caballero. El protagonista piensa que, después de todo, él sigue siendo un personaje principal. No va a perder de esta manera, y Yuren decide que es la hora, preparando su daga para un corte directo. Aquel estruendo atronador ocurre una vez más y se acerca al caballero. Clyde intenta contraatacar con su espada larga, pero una colisión con un ruido inmenso se apodera de la arena. Junto con el humo que comienza a disiparse, la gente queda atónita. El marqués no puede creer el resultado, pues Clyde se ha arrodillado. Tiembla de miedo ahora, con su espada rota en 2 pedazos. Entonces la suelta, dejando al marqués Wellington boquiabierto. Llama a Yuren, diciéndole que deben hablar a solas. El protagonista dice que el combate aún no ha terminado, pues quedaba una daga, y el marqués lo cuestiona, ya que eso fue suficiente, pero Yuren decide preguntarle directamente a él, llamando a Clyde para que levante la cabeza. Él llama a su joven maestro. El protagonista le pregunta si va a terminar la batalla así y si alguien que quiere ser caballero aceptaría tal humillación. Sea victoria o derrota, debe blandir su espada hasta un claro final. Esa es la senda de un caballero. Entonces grita que le preguntará una vez más a Clyde si se va a rendir de esa manera. El caballero murmura un poco, llamando al joven maestro, pero pide que le traigan una nueva espada para usar. Se levanta, emanando una energía mientras dice que no retrocederá de esa forma. Los caballeros se asombran y el marqués se pregunta cómo un novato está despertando su aura de esa manera. Yuren piensa que, como era de esperar, en este punto de apertura se manifestaba la habilidad de berserker de Clyde. Ahora puede probar técnicas de un nivel más alto. Los oponentes se miran fijamente por unos segundos. Clyde llama al joven maestro, diciéndole que lance su daga. Wellington niega la situación en sus pensamientos, pues para que tanta aura se manifestara, era un talento al nivel de un caballero de alto rango. Preguntándose qué hará Yuren, el protagonista solo responde que estaba bien. Tomando su última daga y poniendo toda su fuerza, la lanza de una forma totalmente torpe hacia el hombre. Clyde se pregunta qué era eso y por qué esta vez era tan lento. Gritando que solo estaba jugando con él, intenta cortar la daga, pero esta simplemente esquiva su espada. Él se queda confundido y Wellington se da cuenta de la situación al llegar en ese estado. La daga se clava en el hombro de Clyde, casi perforando sus huesos y causándole un dolor agonizante al caballero. Él cae al suelo,
gimiendo de dolor. La gente se pregunta qué fue eso y por qué fue tan lento. Clyde debería dejar de exagerar, preguntándose si se lo está poniendo fácil solo por ser el joven amo. El protagonista piensa que no, y que debe haber más fuerza interna imbuida esta vez, lo que causa un dolor insoportable. Su padre llama a Yuren, avisándole que hablarán más tarde, pues hoy ganó la apuesta. El protagonista esboza una sonrisa en su rostro. Clyde sufre con el dolor en su hombro, pero el protagonista lo toca, pidiéndole que espere un poco, usando la absorción de energía. Clyde se da cuenta de que el dolor estaba desapareciendo. Agradeciéndole al joven amo por eso, Yuren dice que no fue nada. El caballero le pide perdón, pues primero, cuando la daga vino volando lentamente, pensó que el joven amo lo estaba subestimando, pero no era eso, sino una técnica precisa. Ni siquiera un maestro podría dominar esa técnica en tan poco tiempo, así que debía estar ocultando su verdadera fuerza. Le pregunta si había alguna facción secreta apuntando a la familia del marqués y si por eso había estado ocultando su fuerza hasta ahora. No era de extrañar que pareciera extraño que solo el joven amo fuera dejado atrás. Era un noble sacrificio. Yuren piensa que a este tipo siempre le encantaron las teorías de conspiración, mientras Clyde dice que el joven amo tuvo una actitud loable. Cuando luche contra esa organización secreta, si lo necesita, solo debe pedírselo. El protagonista se pregunta cuándo subió tanto su favorabilidad. Entonces acepta y dice que se encontrarán de nuevo más tarde, pensando que es un berserker simple con una buena naturaleza. Clyde le dice que confíe en él, pues correrá la voz de que el joven amo nunca fue una basura y se asegurará de que todos escuchen los rumores. Estar cerca de Clyde podría ser útil, pues un día él podrá cumplir misiones solo y sería de ayuda. Arin dice que el joven amo trabajó duro y Yuren se lo agradece. Ella habla sobre la última técnica, pues nunca había visto algo así. El protagonista dice que era una habilidad nueva y le pregunta qué le pareció. Arin dice que, al verlo, comenzó a pensar que si lo hubiera enfrentado sin verlo primero, habría perdido, pero ahora está segura de que puede bloquearlo. El protagonista piensa que ella no estaba alardeando y que entre sus habilidades tenía el rasgo del espejo de la mente tranquila, que era raro y poderoso. Yuren responde que ella estuvo entrenando como caballero desde que era una niña y, si no se hubiera convertido en su guardia, sería una caballero. Le pregunta si estaba satisfecha con cómo estaban las cosas ahora. Arin no entiende la pregunta, ¿por qué tan de repente? Con el pasar del día, Wellington descansa en su oficina. El protagonista entra en la sala preguntando por qué lo llamó el marqués. Su padre lo llama idiota y le dice que cuando estén solos, podría llamarlo padre, que estaba arruinando el ambiente. Yuren simplemente acepta, algo confundido. Su padre le pregunta qué era exactamente esa técnica que usó ayer, pues incluso buscando en los libros, nunca vio un movimiento tan extraño. Ya hacía un mes que estaba entrenando y, no importa cuán raro sea un genio, aprender una técnica por sí solo era imposible. Le pregunta qué pasó y le ordena que diga la verdad. El protagonista piensa que no puede contarle eso y que tenía algo bueno preparado. Le dice que encontró un libro y su padre le pregunta al respecto. El muchacho confirma, pues mientras caminaba por la biblioteca del estado buscando manuales, tropezó con un libro. Preguntándose quién dejó ese libro en el suelo y golpeándose la espalda contra la pared, un libro cayó de repente desde lo alto del estante polvoriento, sin título en la portada, solo un extraño símbolo grabado en ella. El protagonista no lo pensó mucho y lo abrió. Una luz salió de su interior, grabando algo directamente en su mente, y entonces, el libro desapareció por completo. Wellington dice que eso significaba que fue un tomo mágico. El protagonista asiente con la cabeza. Reflexiona que un tomo mágico era una regla que él mismo había creado y que tenía el poder de un gran mago para transmitir sus técnicas. El señor dice que el tomo mágico funciona de esa forma y, aunque no sepa cómo, puede haber sido traído por sus ancestros. Encontrar ese libro fue una gran suerte para él. El protagonista decide que consideraría esto como una ganancia inesperada. Su padre se levanta, diciendo que una promesa es una promesa y que ya no lo obligará a aprender esgrima, y como adicional por su promesa, debe decir que desea. El protagonista llama a su padre con una voz calmada, diciendo que le gustaría la posición de heredero, dejando a Wellington en shock. Pero si hace eso, su padre no podría garantizarlo. Wellington piensa un poco y dice que con su autoridad podría hacerlo. El protagonista le pregunta por qué parecía tan incómodo, pues si se convierte en sucesor, sería un problema para él, ya que muchos se opondrían a la casa del marqués, especialmente la señorita, que causaría una gran confusión. Así que esta vez hará una concesión, y su padre le pregunta al respecto, pero luego acepta y le da las gracias. Yuren piensa que, de todos modos, no tenía interés en la posición de sucesor. Si se convirtiera en heredero, estaría atrapado con el marqués todo el día,
recibiendo educación relacionada con la gestión del Estado. En lugar de eso, quiere usar el tiempo para aumentar su habilidad en los 4 cielos del clan Tang y viajar por el mundo para obtener oportunidades. Wellington le pide que diga otra cosa que desee y el protagonista dice que quiere formar su propia orden de caballeros. Quiere tener a Arin, que actualmente es su mayordomo, y a Clyde, con quien se batió en duelo antes, como sus 2 caballeros. Su padre responde que eso no era tan difícil como la posición de heredero, y Arin era un talento valioso también, así que sería un desperdicio mantenerla como mayordomo. Le dice que haga lo que desee y Yuren simplemente se lo agradece. El señor le pregunta por su mayordomo, pues no quedaban muchos actualmente. Yuren responde que hay alguien llamado Perú trabajando en la cocina y que quiere usarlo como mayordomo, pero agradecería que el marqués fuera quien asumiera la responsabilidad para darle esta oportunidad. Wellington pregunta si está pasando algo y Yuren responde que lo explicará más tarde. Su padre simplemente acepta mientras suspira. El protagonista piensa que parecía confiar en él y ni siquiera le preguntaba. Poniéndose a pensar, no tiene idea de cómo creció tanto la favorabilidad y tal vez sea por ser su hijo. Afuera, el protagonista les avisa que a partir de hoy, ellos 2 son miembros de su orden de caballeros exclusiva. Por ahora deben entrenar duro durante las prácticas, y también darle la bienvenida al nuevo mayordomo, Perú, quien solo pide que cuiden de él. Arin observa esto en silencio, recordando que ayer tenía una pregunta para el joven amo. Quería saber por qué pondría a alguien llamado Perú en su lugar como mayordomo. El protagonista se rasca la cabeza y responde que es un espía, enviado por el comandante Carox del Águila Blanca y la señorita Kaina para quitarle la vida. Arin dice que, incluso si es verdad, no podría confiar en tenerlo cerca como mayordomo. El protagonista responde que ahora él solo obedece sus órdenes. Clyde le dice al joven amo que tiene una pregunta. Yuren responde que eso está bien y le dice que prosiga. El aspirante responde que aunque solo sean 2, ya es una orden de caballeros, pero debería tener un jefe o comandante. Originalmente, el jefe era aquel con habilidades superiores, pero Arin era delicada y pequeña, además de no parecer fuerte, así que él debería ser el jefe, y el protagonista responde que estaba en lo cierto. El caballero más fuerte debería ser el jefe, así que a partir de ahora, ellos 2 deben tener un combate. Pasan solo unos segundos y Clyde admite su derrota con Arin manteniendo la espada en su cuello. Ella dice que sus patrones de ataque son muy simples y que necesita mejorar mucho para no descuidar su preparación. Clyde acepta y dice que tendrá en cuenta ese consejo. El protagonista simplemente acepta y dice que, con eso, la líder de esa orden de caballeros ya estaba decidida como Arin y la aplaude junto con Perú. Pero avisa que preparará la cena primero, y así pasa el día. El joven piensa que está lo suficientemente lejos, pero todavía puede sentir energía y debe probar su nueva técnica. Usa energía interna en lugar de la voz para crear ondas de sonido y enviarlas a la mente de sus objetivos. Una técnica muy utilizada en las historias Wuxia. Entonces, llama mentalmente a Perú. Él le responde al joven amo, dándose la vuelta, pero se da cuenta de que no está cerca. El protagonista repite su nombre varias veces más, dejando a su mayordomo completamente confundido y asustado. Yuren le pregunta por qué parece tan sorprendido, y Perú se queja de que se está volviendo loco. Pregunta si es algún tipo de magia negra, y el protagonista responde que es un tipo de comunicación. Perú dice que, tal como pensó, no solo estaba afectado por el veneno. Escuchó que los magos negros pueden usar ambos, así que el joven amo debe ser algo de ese tipo. El protagonista se queda confundido y le dice que piense lo que quiera. Le pregunta si el veneno que pidió la última vez está listo, y Perú lo confirma. La mente de Cobra, un veneno extraído de 100 serpientes venenosas, estaba lista. El protagonista le dice que se asegure de poner mucho veneno en su sopa de celebración. Perú tiembla de miedo al oír esto, pero acepta diciendo que entiende. Al día siguiente, el protagonista abre los ojos después de meditar. Suspira profundamente una vez más mientras piensa que todavía está en las 3 estrellas, y su energía interna no está creciendo como esperaba. No sabe cuánto tiempo tomará hasta la crisis del mundo. Entonces no tiene más opción que dejar el estado del marqués por ahora. Va a la sala de su padre y le avisa que planea salir. Wellington le pregunta al respecto, ya que hacía tiempo que no salía y supone que está pensando en alguna ciudad del marquesado. El protagonista lo confirma, y él le pregunta cuántos días estará fuera. Yuren reflexiona que irá muy lejos, pero no necesita revelarlo. Entonces dice que estaba pensando en una semana. Su padre dice que entiende, ya que ha estado entrenando mucho, y le pregunta a quién quiere como escolta. El protagonista responde que, en particular, no necesita una, dejando al Lord confundido. Le ordena a su hijo ser consciente de su posición,
pues es el hijo mayor del Marqués Rox. El protagonista responde que va a una ciudad cercana, así que sería extraño tener una escolta. Wellington le grita que aún no sabe lo difícil que es el mundo y que, aunque se haya vuelto fuerte entrenando, teme que lo envenenen. El protagonista piensa que, de todos modos, los venenos no le afectan, pero parece que será difícil persuadir a este hombre, así que le avisa que hará lo que le pidió. Su padre le pregunta cuándo partirá. El protagonista responde que será en unos 2 días, y Wellington decide que preparará la escolta. En su habitación, Yuren piensa que la escolta no importará, pues se escapará mañana. Al atardecer de ese día, el protagonista llama a Peru a su habitación. Le avisa que se va de viaje, pero no tiene dinero y le pide que le traiga un poco. Debe tener el dinero que Crocs le da para comprar las pociones caras. Le pregunta si no planea entregárselo. Peru lo niega y dice que es un honor, así que lo traerá de todos modos. El protagonista le pregunta si también tiene otra cosa, pues la última vez que trajo hierbas venenosas, vio que tenía una bolsa de subespacio. Este es un objeto común en las novelas de fantasía, que puede contener fácilmente cerca de 1 tonelada. Peru, con mucho recelo, dice que le entregará eso al joven amo. Yuren acepta y le agradece por eso, ya que no necesitará más una mochila. Pero, de todos modos, le ordena que tome aquello, mostrándole su medicina falsa. Le dice que es el antídoto de 1 mes para su veneno. El protagonista le dice que, como está haciendo un buen trabajo, cuenta con él en el futuro. Y si lo hace, pronto le dará la cura completa, lo que anima a Peru. Al día siguiente, cerca del amanecer, Yuren piensa que, como ha dejado su equipaje, debe salir de forma sigilosa. Camina por la mansión con extrema facilidad. El joven piensa que, como era de esperar, no hay nadie por allí. Un jardinero ve al joven amo y lo saluda. Dice que se ha despertado muy temprano hoy. El protagonista simplemente lo acepta. Piensa que siente un gran poder proveniente de ese jardinero de verde con apariencia benevolente. Entonces decide usar su ojo del creador, pero se sorprende al leerlo. Con el pasar del día, el protagonista dice que es la primera vez que sale del castillo del marqués. Nota algo diferente: la torre mágica. Un mago en el mostrador se da cuenta del joven. Le pregunta cómo puede ayudarlo, y Yuren responde que le gustaría usar el portal. El mago le pregunta si ya lo ha usado antes, y el protagonista lo niega. El joven recepcionista le informa que ofrecen un sistema de millas, y el protagonista reflexiona que es igual que con los aviones. El mago le pregunta cuál es su destino. Yuren responde que sería el castillo Aseo. El recepcionista responde que está bastante lejos y que entiende. La tarifa es de 50 monedas de oro, y después de pagar, debe firmar ese pasaporte. El protagonista reflexiona que es caro, como esperaba, pero qué bueno que Peru tenía bastante dinero. Por ahora, usará un apodo. Pollón era el que usaba en los juegos. El mago le pide al señor que lo siga. Le indica que entre en esa sala y que, cuando escuche un golpe, significará que ha llegado. El protagonista entra y reflexiona que es un arreglo bastante bonito. De repente, un rayo cae en la cima del castillo. Yuren no entiende, pero un hombre le avisa que ha llegado y que puede salir, dándole la bienvenida al castillo de Aseo. Yuren pregunta cómo es que ya está allí, pues no sintió nada. El mago responde que usar el portal es cómodo, es el orgullo de los magos. Yuren reflexiona sobre ese sentimiento. Se pregunta si él puso algo así o una sensación de confort en su historia, pero el mago le pide al cliente que vuelva a usar sus servicios y le desea un buen viaje. Las puertas se abren y el protagonista se encuentra con un lugar completamente nuevo. Aquel era el castillo Aseo, y tal vez por ser una región del este, diferente al dominio del marqués, los estilos de construcción eran distintos. Además, había mucha gente por allí. Primero, buscará a un herrero aliado, pidiendo información a un residente. Se dirige a una pequeña casa en un callejón. Yuren reflexiona que ha estado buscando por un tiempo, pero no logra encontrar al herrero unicornio. El cielo ya estaba anocheciendo. Este es el último lugar, y debe comprobarlo pronto. Una espada estaba sobre un yunque y un herrero golpeaba su martillo para darle forma. El protagonista pregunta si hay alguien allí. El herrero ve al nuevo cliente, y el protagonista confirma que es él. Pero le gustaría preguntar algo, pues de entre los herreros de por aquí, quería saber si de casualidad conoce a uno llamado el herrero unicornio. El hombre responde que no conoce a ningún herrero con ese nombre por la zona. Yuren se pregunta si vino al lugar equivocado, pero el herrero dice que, de todos modos, ese es el nombre que quería usar para su tienda pronto. Yuren usa el ojo del creador en él. Ve que su nombre es Giranox y que tiene el rasgo de creación de armas demoníacas. El protagonista piensa que ha encontrado el lugar correcto. Le pregunta si puede echar un vistazo a las armas que está vendiendo. El herrero le dice que puede ir por ese camino para mirar. Yuren analiza todas las armas y armaduras en la pared. Le pregunta cómo va el negocio, y el herrero se queda confundido, pero dice que,
como la tienda está al final del pasillo y sus habilidades no son increíbles, aunque vienen clientes de vez en cuando, ellos normalmente solo miran y se van, y no está seguro de cuánto tiempo más podrá seguir así. El protagonista reflexiona que es interesante y que el equipo de allí no es ninguna broma. Ve el estoque del espíritu del viento, que aumenta su velocidad de ataque y movimiento, y también la espada larga del espíritu del fuego, que aumenta la fuerza y la resistencia. Entonces le pregunta si las hace él mismo. Hiranox responde que sí, pero que cuando las terminó, resultaron tener grandes fallas. Una vez terminadas, las espadas se volvieron anormalmente pesadas, y ni siquiera un hombre fuerte podía levantarlas. Entonces nadie se decidía a comprar esas armas y Yuren piensa que era porque manos indignas habían tocado las hojas. Si la persona correcta la empuñara, el poder de la espada saldría a la luz, y él aún no sabe cómo funciona la verdadera voluntad. Entonces avisa que se llevará esas dos espadas. Hiranox responde que eran piezas defectuosas y el protagonista contesta que eran perfectas para dárselas a Arin y Clyde. Reflexionando que no era el tesoro que estaba buscando, dice que de todos modos quiere saber si tiene alguna arma muy oxidada, y el hombre no entiende. Le muestra una caja llena de herramientas viejas. Dice que es extraño que pida armas oxidadas y que estaba dejando esas cosas a un lado para venderlas más tarde. Esas cosas no se usarían de todos modos. El protagonista pone la mano allí, diciendo que era justo lo que buscaba. Hiranox nota el arma y responde que él no la había hecho. Ya estaba en el almacén cuando llegó y no tenía idea de dónde venía. Estaba pensando en tirarla porque era un desperdicio, pero la conservó. El protagonista responde que también querrá la daga, y Hiranox se sorprende. Dice que como ha elegido solo armas defectuosas, le cobrará solo 2 de oro y le regalará la daga. El protagonista piensa que es una ganga, porque si la verdadera naturaleza de estas armas se revelara, no podría comprarlas por menos de 200 piezas de oro. Pero más que eso, era al herrero a quien quería. Entonces menciona que su negocio no va bien y le ofrece cerrar la tienda para convertirse en su herrero personal. Hiranox dice que es muy repentino y no sabe cómo responder. No es que estuviera en contra de cerrar, pero era demasiado abrupto. El protagonista decide presentarse primero. Dice que es la lanza invencible que protege el sur, Yuren Rox de la casa Rox. Hiranox se sorprende al oír el nombre del joven maestro de la familia del marqués. Entonces se arrodilla pidiendo perdón al señor, pues nunca imaginó que vendría a un lugar tan sucio. El protagonista le ordena que se levante. Hiranox responde que no es necesario y que está cómodo así, para que él pueda hablar libremente. El protagonista acepta, pero piensa que aún así debería levantarse, reflexionando que no puede escapar de la mentalidad feudal. Hiranox pregunta por qué quiere contratar a un mal herrero como él. El protagonista responde que es por su talento especial. El herrero dice que no tiene nada de eso y que su maestro lo golpeaba todos los días. El protagonista reflexiona que parece haber sido entrenado con un estilo espartano y rudo. Entonces dice que hoy visitó muchas herrerías y vio varias armas, pero que las suyas eran diferentes. Tenía mucho cuidado y dedicación con ellas. Sus espadas eran finas y, especialmente, sus empuñaduras estaban meticulosamente hechas, algo vital para impedir que la espada resbale en batalla. Viendo esa dedicación, cree que un día despertará un don realmente especial. El protagonista se pregunta si de verdad podrá reclutarlo. Hiranox responde que seguirá al joven maestro, pero que realmente no era como decían los rumores, y el protagonista pregunta si se refiere a que era una basura. De todos modos, le mostrará algo divertido al herrero. Pone la punta de su dedo en la daga, y luego le ordena despertar con su sangre, pues es la reliquia Agnés de 1.000.000 de formas. El arma comienza a levitar y se sale de la mano del protagonista. El herrero se pregunta qué es aquello. Parecía una espada legendaria con ego, y Yuren piensa que originalmente era el protagonista quien debía obtenerla. El sistema le pregunta si desea formar un contrato de alma con Agnés, y el joven procede. El alma toma una forma diferente con una especie de voz extraña. Ella pregunta qué demonios es esto y quién se cree él para hacer un contrato con ella. Después de todo, no tiene ningún talento. El protagonista piensa que está decepcionada por no sentir maná en él, pero que su forma de hablar es muy arrogante. La espada dice que es irritante que un tipo inútil como él quiera hacer un contrato. De todos modos, quiere saber cómo conoce su encantamiento de liberación. El protagonista responde que lo escuchó de un gran profeta, y piensa que solo lo dijo para que su historia fuera coherente. Agnés cuestiona cómo el gran profeta le habría dicho algo a alguien inútil, y que de todos modos él debe saberlo. Se refiere a sus habilidades, y el protagonista lo confirma. Agnés era un equipo de forma libre que puede dividirse en un cuerpo primario y otro secundario,
pudiendo convertirse en cualquier arma que el usuario imagine. En la historia original, el protagonista usa una espada y un escudo. Incluso si el arma secundaria se pierde, simplemente regresa al cuerpo principal. Agnes dice que él no debe saber cómo usarla, ya que solo puede ser empuñada con maná. Debería rendirse por eso, y el protagonista observa en silencio, diciendo que es del tipo ruidoso, apuntando al arma mientras piensa que de esa forma puede usarla como un anillo. Agnes grita que está caliente y siente que se está derritiendo, mientras el protagonista piensa que la energía interna funciona bien con el maná. De todos modos, llama a Hiranox. Le pregunta cuánto tiempo quiere quedarse en ese lugar, y el herrero responde que 2 días serán suficientes. En 2 días, al atardecer, el protagonista lo encontrará en el parque central del castillo. En el camino, reconoce una voz. Ilya le pregunta qué es eso y por qué está ahí, dejando al protagonista desconcertado. El protagonista se hace la misma pregunta, pensando que la situación frente al parque central le resulta familiar, pues era la escena donde el protagonista original conoce a Ilya por primera vez. La chica pregunta qué le pasa a Yuren, y el joven se disculpa, pensando que la historia original ha cambiado. Ilya baja del caballo diciendo que le había preguntado por qué estaba allí. El protagonista responde que estaba buscando un herrero. Ella lo cuestiona, ya que hay muchos en la familia Rox. Yuren responde que quería contratar a alguien por su cuenta. La chica dice que si se lo hubiera dicho antes, le habría ayudado, pero el protagonista ya ha encontrado a una buena persona. Él estaba llegando en ese momento, y Hiranox llama al joven maestro, preguntándole si esperó mucho tiempo, y el protagonista lo niega, pues llegó en el momento perfecto. Le presenta a su prometida Ilya, hasta que alguien interrumpe la conversación llamando a la líder del equipo, pues estaban a punto de partir y quiere saber quién es esa persona. Ilya llama a Mask y le presenta a su prometido, Yuren Rox. El hombre repite ese nombre con temor, diciendo que es increíble ver a la familia del Marqués Rox en un lugar como este, y que él es el comandante de la 5ª división de los caballeros de la familia Marcus. Su nombre es Mask Malone, y el protagonista dice que es un placer conocerlo, reflexionando que ya sabe suficiente sin que se lo cuente todo, pero para decirlo de forma simple, era un extra patético con una personalidad fastidiosa. Cuando Mask y sus caballeros avanzaban, unos niños bloquearon su camino. El protagonista interviene y estalla una pelea. Ella aparece justo a tiempo y lo detiene todo. Así es como comienza su relación. Pero la parte importante de eso era, el protagonista acompaña a Ilya en su batalla y la salva de una situación mortal, pero él no puede simplemente encontrar al protagonista original otra vez. Así que no tiene otra opción, pues no puede dejar que ella pierda la vida. Llama a la chica y le pregunta a dónde va. Ilya responde que, debido a las oleadas de orcos que crecen alrededor del castillo Aseu, sus caballeros tienen la orden de subyugarlos. El protagonista dice que, en ese caso, tiene un favor que pedir. Le gustaría ir con ella, e Ilya pregunta el motivo. El protagonista dice que, como alguien en entrenamiento, quiere tener experiencia en combate real y también ver sus habilidades. Ilya dice que podría ser peligroso, pero el protagonista simplemente acepta, pues es bueno para correr. La chica lo mira un momento para pensar. Acepta y le ordena al señor Mask que consiga un caballo. Él intenta argumentar que no van de viaje y que, incluso con los orcos, no pueden bajar la guardia, especialmente porque no siente ningún maná en él, y no tiene la obligación ni el lujo de proteger a nadie. Ilya llama al señor Mask una vez más, le recuerda que es una orden y que debe dejar de hablar y simplemente obedecer. Mask murmura aceptando y diciendo que lo preparará, ya que es una orden. Simplemente lo haría, claro está, mientras emana una intención asesina al mirar hacia atrás. El protagonista e Ilya se miran en silencio. A medida que avanza el día, ella comenta que es peligroso y que su prometido debería quedarse cerca, mientras Yuren simplemente acepta. Le ordena a Hiranox que se asegure de sujetar bien, y él acepta la orden del joven amo. Así, el ejército comienza a avanzar. En el área frente a ellos, Ilya avisa que por ahora se dividirán en grupos de 5 para encontrar la aldea orco y que no deben atacar primero, sino regresar y dar una señal si la encuentran. Entonces se separan y ella decide seguir ese camino, dándose la vuelta con su grupo. Ellos avanzan y el día pasa hasta el anochecer. Un soldado comenta que las huellas estaban muy lejos y no era fácil buscar, además de que estaba oscureciendo y quiere saber qué hacer. Ilya dice que no hay opción y que por ahora regresarían, pero un ruido de repente sorprende al grupo. Era una señal de fuego y había otra en otro camino también, repitiéndose en otros lugares. Ilya pregunta cuántas habían visto hasta ahora, siendo un total de 5, pero Yuren piensa que son 4 y que él no contó una. La líder decide ir primero al desierto del noroeste. Entonces comienzan a cabalgar en esa dirección. Al acercarse, Ilya nota algo,
pues todos sus soldados estaban sin vida. Los miembros de su grupo se quedan atónitos, pues hasta la armadura se había derretido y quieren saber qué los atacó. Ilya ordena avanzar hacia la señal de fuego que viene del sur. Entonces siguen a caballo en esa dirección con extrema prisa. Al llegar, nota lo mismo, pues todos sus soldados estaban sin vida. Su compañero le avisa que deben moverse a la siguiente área rápidamente, pero Yuren interrumpe, diciendo que no pueden ir ahora. Ilya le pregunta por qué y llama a su esposo por su nombre. El protagonista le advierte que los orcos estaban cazando a los soldados uno por uno y que, a estas alturas, no tendrían ninguna posibilidad de victoria. Deben detener la operación y lanzar una señal de fuego para reunir a las fuerzas allí. Su soldado le ordena que se calle, pues él no sabía nada sobre avanzar en una formación como esa, y que todo era un desastre por culpa de un ratero como él. Yuren piensa que, en la historia original, el protagonista también fue acusado. Fue maldecido por los lectores por crear una situación tan frustrante y ahora estaba sufriendo de estrés postraumático. Mask dice que él no sabe nada de batallas, pero el protagonista le ordena que cierre la boca, dejando al soldado completamente sorprendido. De repente, él cae al suelo sufriendo e Ilya niega lo que ve, llamando a su prometido mientras él le ordena al subordinado que conozca su lugar. Mask entiende y pide perdón, mientras el protagonista dice que estaba observando. Él se vuelve hacia Ilya, pensando que en la historia original ella no escuchó al protagonista y se quedó atrapada en sus propios pensamientos. Yuren le dice que juzgue por sí misma, preguntándole si realmente era el momento. Ilya admite que, tal como él dijo, no pudo pensar en la situación con calma. Deben enviar la señal de fuego azul inmediatamente para reunir a las tropas allí. La señal se eleva en el cielo poco después, de forma que es visible en todo el bosque. Hola a todos, ¿les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like.